La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico en La Voz del Derecho con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, Jimena Charri, para analizar los temas económicos a nivel internacional, a nivel Colombia y desde luego también lo que está pasando en el territorio, en la ciudad-región, cómo se comportan los indicadores económicos, la evolución económica también de la ciudad-región, los programas que se están desarrollando, las capacitaciones, especialmente para el sector agropecuario, que la gente tome sus cursos para poder mejorar la productividad en las zonas rurales de Bogotá. Iniciamos este panorama económico con los temas más importantes, específicamente relacionado con el foro de Davos, que se está desarrollando desde el 18 de enero y termina el 20 de enero este foro importante donde participan empresarios, representantes del gobierno y pues desde luego muchas entidades que allí presentan sus distintos puntos de vista. Para analistas de distintos órdenes, pues este foro ha perdido mucha importancia porque ya no está la presencia integral de China, no está la presencia también de Rusia, hay delegados en algunos casos, pero no del nivel jerárquico que se requiere, que esté un primer ministro, un presidente, sino simplemente delegados que no representan realmente la totalidad de los intereses económicos de un país. Entonces, para algunos críticos de este foro, se piensa que ya no tiene la misma importancia y que es un foro 100% occidental, o sea que la mayoría de países que están participando son de Europa, Estados Unidos, América Latina, pero no tiene la importancia. Entonces, por esa razón, vamos a escuchar los distintos conceptos. Iniciemos con el presidente de Costa Rica, que también presenta un análisis por qué Costa Rica, que no tiene ejército, es un país que tiene una democracia, que ellos plantea el presidente Rodrigo Chávez, que no es chavista, sino simplemente una coincidencia. Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, da una visión de cómo política y económicamente se maneja Costa Rica, o sea, sin ejército, con una democracia vibrante, o sea que en algunos gobiernos pasan los sectores de izquierda, en otros pasan los sectores de derecha, pero hay alternancia en el poder y no hay ningún tipo de dictadura, y desde luego que es un país muy abierto, está buscando también afiliarse a los distintos grupos de integración. Está el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Canadá, está haciendo solicitud para ingresar a Alianza Pacífico. Entonces es un país que tiene una mirada muy internacional, tiene muy buenas relaciones con China, con India, con Asia y pues con los países de luego latinoamericanos. Escuchemos al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Una gran cantidad de inversionistas extranjeros. Somos un exportador de productos biomédicos muy importante. Somos un exportador de microprocesadores. Intel tiene una planta muy grande en Costa Rica. Tenemos una serie de servicios compartidos, centros de llamadas, etcétera, también muy importante. La planta de Coca-Cola más moderna del mundo la tenemos en Costa Rica, así es que tenemos un portafolio muy diversificado y queremos seguir atrayendo más. Como de prevención vale más que muchos kilos de cura. Protéjanse de antemano, pongan los sistemas. Nuestro gobierno, no mi administración, pero el gobierno de la República de Costa Rica, por años no invirtió en proteger nuestros sistemas y pagamos las consecuencias. Hay que ponerse adelante de esa situación y no dejar que nos agarren por sorpresa. Gracias a Dios, los daños no fueron materiales o no fueron enormes. Obviamente causó disrupción. Yo no soy una persona que le ponga azúcar a las cosas. Causó disrupción, pero fuimos resilientes y robustos y estamos bien. Pero seguimos trabajando, hay que seguir trabajando, no es suficiente todavía. Son soberanas, el pueblo debe ser soberano. Nadie ha cuestionado, digamos, en el mainstream los resultados de las elecciones. Costa Rica es tremendamente respetuosa de la voluntad de un pueblo y nosotros vamos a seguir trabajando con los gobiernos legítimamente electos
porque la democracia no es un resultado, la democracia es las reglas del juego. Y si uno se adapta a las reglas del juego, tiene que aceptar el resultado del juego. Y ahí estamos trabajando. A nosotros nos interesa integrarnos. Estamos a punto de firmar un tratado de libre comercio con Ecuador, que precisamente en mayo iniciamos la conversación. Y aquí está el presidente. El tema ceremonial, cuándo y dónde. Le pedimos, solicitamos el ingreso a la Alianza del Pacífico, a México, en la presidencia pro tempore. El tema de Perú ha complicado las cosas, pero con Chile y Colombia esperamos apoyo. Y además Costa Rica está tratando de incorporarse a la iniciativa de libre comercio en el este del mundo, que se conoce en sus siglas en inglés como el CTPP. Entonces Costa Rica continúa integrándose al mundo, abriéndose al mundo y queriendo ir al mundo. Importante lo que dijo el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, relacionado con el ataque cibernético que sufrió Costa Rica. Él estaba comentando en esta entrevista desde Davos, en este foro económico, que justamente ellos, a pesar de que tenían la prevención y todo, no fue suficiente las medidas defensivas para proteger todo el sistema de información de Costa Rica. Eso le está pasando a muchos gobiernos en el mundo, el mismo Estados Unidos. Hay posibilidades de ataques cibernéticos permanentemente y Costa Rica fue víctima de unos ataques y pues obviamente tuvieron sus consecuencias, pero él dice que ya se recuperaron y repito que importante esa visión que tiene de inversión extranjera, o sea, son abiertos a la inversión extranjera, tienen condiciones, allá está Intel, pues exportan desde allá chips, exportan producción de alto nivel de producción intelectual. Entonces es un ejemplo como una democracia como la Costa Rica, que no tiene un solo soldado, no tiene fuerzas militares y tiene una soberanía importante. O sea, ¿cuánto se gasta un país como Colombia o como cualquier otro país del mundo que tiene Colombia unas gasta fuertes... más de 10.000 millones de dólares. Entonces, eso es importante porque todo ese gasto militar se puede reorientar a educación, a la salud, a muchos proyectos productivos realmente que le generen riqueza, valor agregado a la sociedad. Lo otro es gasto, es sencillamente gasto. Adelante, profesor Alejandro, bienvenido. Sí, muy buenas tardes a los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, Jimena, ingeniero de sonido Luis y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando dentro de lo del foro de Davos. Hay algo, profesor Luis Alberto, que yo pienso, en este momento no lo sé, pero Costa Rica debe tener un acuerdo o un tratado de seguridad con Estados Unidos para no tener ejército. Porque obviamente todos los países, por protección de su soberanía y otro tipo de cosas, pues necesita ejército. ¿Sí? Eso es importante comentarlo. Y hay una cosa importante que no lo sabemos en este momento, pero Costa Rica debe tener, para que tenga inversiones de empresas como Intel produciendo en Costa Rica, pues debe tener márgenes diferenciales en temas tributarios para atracción de inversión. Y esto hacerlo de un paralelo con Colombia, porque es que recordemos que Colombia en su última reforma tributaria subió impuestos a la inversión y sus derivados, subió impuestos a las ganancias ocasionales, a las utilidades, a los dividendos, a las energéticas, esto en el caso de las petroleras, que no se sabe, dijeron que iban a demandar al gobierno por el cambio de reglas de juego. Entonces falta mirar qué pasa. Esto es un buen referente y pues Costa Rica lo que supo hacer fue atraer inversión directa de las grandes compañías del mundo, ¿no? Precisamente puede ser un hub en muchos casos de transformación para generar reexportación, porque pues recordemos que Costa Rica es un país muy pequeño, ¿no? Sí, claro. Entonces prácticamente, y ellos cuidan mucho la naturaleza, ellos precisamente tenían un problema con Nicaragua, creo que ellos fueron los que ayudaron a estar bloqueando el canal de Nicaragua, precisamente porque es que hay un lago que es fronterizo con Costa Rica, que era el que le quería hacer competencia a Panamá. Mirando, por ejemplo, a nivel global, las tasas de inflación más bajas, que esto obviamente hay que aplaudirlo y hay que recordarlo. A nivel de América, por ejemplo, la inflación más baja, recordemos, es Panamá. Las cifras más decentes que tiene el continente a nivel de inflación, le sigue Bolivia con 3.17, Ecuador 3.74, Bermuda 3.8, Brasil, profesor Luis Alberto, gracias a esa tasa que puso el Banco Central del 13%,
0.75% ha venido bajando considerablemente en este momento, está en el 5.79%. Recordemos que Brasil es la economía más grande de Latinoamérica y la más grande también de Sudamérica, 5.79%. Pero vamos a mirar la inflación más alta de los países de América. Nicaragua, 11.38%. Le sigue Chile. Venezuela. Le sigue Chile en el orden de los 12.8%. Colombia entró al de su lugar deshonroso de ocupar los últimos puestos y está en el 13.12%, sigue subiendo. Recordemos que el anterior fue el 12.53%. Recordamos la actual 13.12% de inflación en Colombia. Creo que esto no se veía hace más de 20 años. Cuba, 40.25%. Haití, nosotros ya estamos paralelos a Cuba, ¿no? Casi acercándonos. Bueno, pues están en 40%, pero ya estamos en la lista, los últimos de la lista. Cuba 40.26, Haití 47.2, Surinam 49.4, Argentina 94.8 y Venezuela 156%. Pero vamos a mirar, por ejemplo, el continente más juicioso a nivel de inflación. Miramos China, 1.8%. Claro que China viene cayendo en su crecimiento económico, pero muchos pronostican que va a crecer del 3.5 al 5.5%. Igual pues tienen un crecimiento, no entran en recesión. El caso de Omán, 2%, Taiwán, 2.71%, Brunei, 3.1%, Kuwait, 3.15%, Arabia Saudita, 3.3%, Camboya 3.6, Japón 3.8, Bahrein 3.9 y Malasia 4%. Entonces podemos ver, profesor Luis Alberto, que el tema de la economía a nivel global por continentes está cambiando y que Asia viene teniendo un rol y un papel muy importante a nivel global, ¿no? Se puede decir que Asia es la nueva Europa del momento. Claro, está tomando un protagonismo importante. En este análisis internacional que estamos haciendo, escuchemos a Fernando Moragón, que es un experto en geopolítica, especialmente sus trabajos y las investigaciones las ha desarrollado en Asia Central y en Rusia especialmente. Fernando pues, nos va a hacer un comentario también de cómo es la panorámica, cuál es su visión de este foro de Davos, precisamente porque es uno de los críticos que ya este foro no representa a los grandes, a la totalidad del mundo, entre China y la India son 2.800 millones de habitantes. Y si no están estos dos países, pues está la mitad de la población del mundo no representada. De tal manera que Fernando es un buen analista y vamos a escucharlo frente al foro de Davos. Este año es Davos tiene miedo. Y Davos tiene miedo. Pero no tiene miedo al cambio climático, todo eso, que por otra parte han sido ellos los que lo han creado. Es decir, han sido las economías desarrolladas las que han creado el problema del cambio climático, han sido las economías desarrolladas las que han creado todos los problemas derivados de la crisis de 2008-2009, de las desigualdades sociales, etc. Ellos son los creadores. Nos lo pintan como si fuera un fenómeno natural y no, ellos son. Pero Davos tiene miedo, está aterrado. ¿Por qué? Porque se acabó Davos, se acabó la globalización, se acabó el proyecto de Davos, se acabó la Agenda 2030. Y la prueba está en que no ha ido ningún empresario, ni ruso ni chino. Desconexión total, fragmentación, separación, dos mundos distintos. Incluso la India ha llevado el menor número de empresarios, han apuntado el menor número de empresarios de los últimos años. Es decir, Davos se queda en un reducto del occidente capitalista, globalista y de carácter anglosajón, con sus vasallos. Aquí tenías el caso de que el único gran líder mundial que ha ido ha sido el canciller Scholz, evidentemente huyendo del problema que tiene con la ministra de Defensa dimitida, que no sabe a quién poner, porque encima tiene que cumplir con las cuotas, tiene que ser una mujer. Y está el hombre que dice, mejor me voy a Davos y me escapo, y ya cuando vuelva ya veremos. Es decir, Davos está en el principio del fin de su existencia, porque ya
es nada más que la representación de una parte del capitalismo mundial, de la parte cada vez más pequeña. El otro día salía un dato de que, ayer o antes de ayer creo que era, que por fin, según parece, la India ha alcanzado en población a China y la ha superado por poco. Es decir, en números redondos, cada una de las dos 1.400 millones. Es decir, tenemos 2.800 millones solo en dos países. ¿A quién representa Davos? Por favor. Es decir, ¿representa a la decadente Europa? ¿A esta que está aterrada con la guerra de Ucrania y dividida internamente porque tiene diferentes posturas, pero que en última instancia está supeditada, subordinada, en vasallaje a Estados Unidos? Es decir, Davos está acabado. Este es el comentario de Fernando Mormarón, presentando los principales puntos de Davos para que pues acá en La Voz del Derecho, en Panorama Económico, podamos pues analizar los distintos elementos fundamentales de cómo se ha comportado pues este foro, que ya no representa, dijéramos, la dinámica y la integralidad que en el pasado se daba, o sea, que estuviera Rusia presente, China presente y los empresarios, porque como este foro de Davos no solamente es gobiernos, sino son empresarios y pues marcan pauta hacia dónde va. Lo del calentamiento global es también muy interesante, porque el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también planteó que las petroleras, y palabras textuales de la intervención que hizo este miércoles, específicamente anunció, o por lo menos denunció a una de las empresas de petróleo que tenía estudios con científicos demostrando que sí, evidentemente, la explotación producía el calentamiento global, o sea, los efectos en el cambio climático. Antonio Gutiérrez. No, la empresa. La empresa, no le vamos a hacer mención aquí a la empresa, pero básicamente es una de las grandes petroleras del mundo. Entonces, la idea es que en el discurso, que estaba pues obviamente los oyentes de La Voz del Derecho y todos nuestros seguidores en las redes, pues podrán seguirlos. Ahora es tan sencillo tomar la información del foro de Davos y pues lo que estamos haciendo aquí el análisis, o sea que evidentemente hay las dos posturas en el mundo, una que debemos desacelerar, que debemos ir más despacio, que debemos combinar las estrategias, que ya el cambio climático pues nos obliga a acelerar este cambio de la explotación de recursos naturales, de fósiles, y entonces él denuncia esto. Dice, en 1970 los científicos del mundo le hicieron un gran trabajo a esta empresa petrolera, una de las más grandes del mundo, y le demostraron cómo el impacto que se iba a dar en el planeta con la intensa explotación de hidrocarburos. Y esta empresa pues escondió, y entonces Gutiérrez hace el paralelo, dice, las tabacaleras en el mundo le escondieron por mucho tiempo a la humanidad que el cigarrillo no producía cáncer, que no producía efectos secundarios, y obviamente cuando la humanidad cayó y pues destruyó grandes cantidades de vidas de seres humanos, pues las tabacaleras empiezan a reconocer, y obviamente empiezan las campañas de los distintos estados a hacer la prohibición, la restricción y anunciar en las etiquetas que el consumo de cigarrillo pues es perjudicial para la salud. Entonces es esto lo que queremos aquí en Análisis y Panorama Económico, generar esta dinámica, cómo las dos cosas tienen que hacer una conversión, o si no, pues obviamente está en peligro la vida, la existencia del ser humano en el planeta. Sí, y también mirar los intereses que se vienen detrás, ¿no? Porque es que muchas veces estas personas vienen con un interés económico también pagados por ciertos grupos económicos. Eso es lo que se llama la reacomodación de los bloques o las placas tectónicas dentro de la economía, que se está viendo también en Colombia en los últimos días, que no sé si lo trataremos más adelante. Pero es importante también mirar de lo de Davos, lo que se hablaba, que obviamente va mucho empresario, y obviamente esto que no vayan los chinos y los rusos, sobre todo los chinos, es que ya se viene una guerra sistémica. No sé si ustedes lo han visto, muchas empresas de China occidentales se están yendo de China y están buscando sitios como México, están buscando sitios como Asia del Sur, están buscando sitios como India, precisamente para llevar sus empresas. Y ya tienen visto que precisamente China ya no es tan barato para producir como se producía antes. Ya salieron los cuadros y los márgenes comparativos. Por eso recordamos, están mirando países como Indonesia, algunos de Asia del Sur como Camboya y otros como Myanmar, y muchos otros que precisamente están tratando de mirar esta reacomodación. Hay otra cosa, que el grupo BRICS, que se está volviendo muy fuerte, que Indonesia, por ejemplo, es un país que de los que más tiene población, está posible entrar a este grupo. Entonces ellos también están queriendo hacer un bloqueo. Y hay algo muy peligroso para Estados Unidos, que eso lo empezó a hacer Obama con más fuerza y Joe Biden, empezar a sancionar a muchos países a través del dólar.
Resulta que, recordando el acuerdo de Bretton Woods, se dijo que el dólar iba a ser el referente global como uso de moneda reserva y de alta transabilidad. ¿Qué pasa si estos países empiezan a bloquear el dólar? Pues obviamente Estados Unidos empezaría a tener pies de barro, porque recordemos que Estados Unidos tiene números en rojo en sus indicadores macro, déficit comercial, déficit en cuenta corriente, déficit presupuestal. Entonces esto no les daría precisamente para seguir apuntalando su economía. Recordemos que la economía de Estados Unidos es más que todo financiera gracias a su emisión. Y recordemos que Estados Unidos en el gobierno de Biden sigue aumentando el nivel de la deuda. Y hay otra cosa, hablando del foro de Davos. Guterres habla mucho del tema, porque es Guterres, ¿no? El apellido. Secretario General. Habla mucho del tema de las energéticas como las petroleras, pero yo les digo una cosa, vamos al argumento real central. No solo los hidrocarburos contaminan, hay muchas industrias que contaminan, que lo hablaba hace mucho tiempo, todas las industrias de la extracción, que son, por ejemplo, las de metales, las de hacer el cemento, las de hacer, por ejemplo, la extensiva de ganado, los gases metano, es de los que más contamina también. Entonces hay que tener un discurso sincero, práctico, pragmático. Es cierto que hay que cuidar el medio ambiente, pero también es cierto que hay que mirar las cosas de fondo. ¿Por qué? Porque cuando uno ha cotizado, por ejemplo, en tema de mercados de energías limpias, se sabe que la energía limpia en un principio, cuando uno es muy desarrollada en su cadena de valor, no es sostenible. ¿Por qué? Si uno va a mirar, por ejemplo, muchas energías sostenibles que quedan a las afueras de las ciudades, no son sostenibles porque tienen que llevar, por ejemplo, plantas de diésel para que ayuden precisamente a equilibrar la carga constante de la energía. Porque, por ejemplo, el viento no corre todo el tiempo de forma constante las 24 horas. El sol no sale todas las horas del día. Entonces es importante mirar esto y, por ejemplo, los japoneses vienen trabajando en algo, el tema de la eficiencia de los motores, que ya muchos motores están contaminando igual o menor que la emisión del gas, que ya es muy bajo, que eso sí es algo muy interesante. Escuchemos al presidente Gustavo Petro desde el foro de Davos haciendo su intervención en este foro económico. Por el suceso de Perú, lamentable, digamos, y que está en este momento sin solución real. En mi opinión, allí se rompió el sistema interamericano de derechos humanos. Y hay una normalización que ojalá, con un diálogo social, con una salida política, que solo pueden dar los peruanos, las peruanas, pues entonces restablecer la reunión que se suspendió y darle a eso una fuerza específica, porque los procesos de integración de toda América Latina están cruzados de diversa manera por intereses diferentes. Obviamente hay un esfuerzo en CELAC que ahora se va a reunir, un esfuerzo en el llamado Mercosur. Nosotros heredamos el anterior pacto andino, la comunidad andina, de la cual deberíamos dar algunas respuestas, y se creó este escenario nuevo de Alianza del Pacífico. Yo creo que de alguna manera u otra nosotros tenemos que centrarnos más en una integración mucho más, la palabra debería ser integral, pero es una redundancia, es decir, una verdadera integración latinoamericana que deje el discurso y que salga un poco de alianzas bilaterales que siempre son necesarias, pero que pueda ver la región en un contexto mucho más totalizante. Como el caso de México y Brasil, que vienen a ser las dos grandes economías latinoamericanas, hay dos temas estructuralmente complejos respecto a la integración latinoamericana. En el caso de Brasil, su alianza con los BRICS, que en mi opinión es necesaria, su alianza con Indonesia, con India, con Sudáfrica, que los lleva a una geopolítica de diferenciación con los grandes poderes mundiales, pero que es necesaria porque son las grandes economías emergentes. Eso separa a Brasil de América Latina un tanto. Y México respecto al norte, pues la alianza norteamericana, el TLC, etcétera, la realidad económica y social de una fuerte imbricación entre Estados Unidos y México, pues también aleja a México del resto de América Latina. América Latina sin México y sin Brasil puede producir procesos de integración, un poco de reacción
Pero, en mi opinión, este tema de la crisis climática que padece el mundo, su principal problema, la humanidad, nos está dando unas posibilidades para mejorar las cosas de manera diferente. Por ejemplo, la selva amazónica, de la que hace parte Brasil y Colombia y 10 países más, es una carta de negociación geopolítica con el mundo más poderoso. Creo que el presidente Lula se está dando cuenta de esa realidad y que nos posibilita un mejor interactuar latinoamericano en ese caso. Y por otra parte, la integración energética a través de una red de energía eléctrica de cables desde la Patagonia hasta Alaska puede producir, por una parte, que siendo América del Sur la gran fuente de energías limpias y con una gran inversión alimentaría esa red, que por otra parte Estados Unidos y Canadá necesitan para hacer su tránsito energético, que es fundamental para la humanidad. Esa complementariedad, un gran mercado y una gran demanda y un gran potencial de generación, vincula a México con nosotros de inmediato. La red y la generación de energías limpias pasaría tanto por Colombia como por Chile, como por Brasil, como por México. Y sería una oportunidad, estos dos elementos que yo considero cruciales para la solución de la crisis climática, de integración latinoamericana a su vez. Estos temas los hemos venido trabajando desde el año anterior o muchos años atrás, de la verdadera integración latinoamericana, de las materias primas, de la parte energética. Tenemos en la mayoría de países un idioma que es el español, a excepción del portugués en Brasil. En fin, hay unos elementos que son coherentes, independientemente de que cada país tome un rumbo político, en el caso de Perú, que está afectando Alianza Pacífico en este momento. Entonces, por eso no se pudo hacer la reunión, porque estaba previsto para hacerlo en Lima, y con esos problemas políticos que tiene Perú, lo dice el presidente Petro, no se pudo adelantar la reunión que estaba prevista. Pero ya el presidente de Colombia y varios presidentes están viendo eso, la reserva del caso de la Amazonía, cómo tenemos elementos comunes que nos pueden integrar, independiente que del acento político sea más o menos a la izquierda, a la derecha o al centro. Hay intereses latinoamericanos que son comunes, y eso no nos debe perder, porque en la medida que nos perdamos en las pequeñas cosas, pues obviamente la integración latinoamericana nunca se va a dar, y la Unión Europea dio una lección grandísima de poder hacer, a pesar de distintos idiomas, de distintas características, hacer la Unión Europea, con las dificultades que hay, con el euro, con todo eso que ha generado también, como lo dice el profesor Stiglitz, la diferencia en las tasas de cambio y una sola moneda para países de menor desarrollo les genera gravísimos problemas en exportaciones, porque cuando sube el euro, pues afecta el valor de la mercancía de pequeños países como Portugal, que no tiene la misma competitividad que tiene Francia o Alemania. Entonces, hay unos problemas colaterales que los debe recoger América Latina para no tener los mismos, pues recoger esas enseñanzas de que puede cada país latinoamericano mantener su moneda, crear una moneda única, pero cada país tener la moneda para poder tener una soberanía monetaria, o sea, devaluar o revaluar y manejar el mercado de acuerdo a las políticas de comercio exterior más convenientes para cada país. Eso es básicamente. Hay algo que quería argumentar, y me parece que Petro está aprendiendo y está mirando bien la dinámica del sector energía y de la economía. Él ya está hablando precisamente de que Colombia puede ser un hub logístico de energía. Pero hay que decirle a Petro que es que mucha de esta energía es indispensable, el hidrocarburo. ¿Por qué? Porque es que la energía limpia se puede producir, profesor Luis Alberto, en cualquier parte del mundo. Digámoslo. No cualquier país tiene excedentes de petróleo. Así, ventajas diferenciales, es clásico, es fácil, es normal. Con los últimos yacimientos, por ejemplo, que se encontraron de gas en Colombia, dicen que la perspectiva es muy buena. Dicen que el gas obviamente es menos contaminante que el petróleo, es positivo, se agranda esa canasta de valor, y gracias a que Ecopetrol adquirió ISA, precisamente se puede volver a través de esas redes eléctricas que ya las tiene Centroamérica y a Suramérica hasta Brasil, podemos volvernos precisamente esa matriz energética a nivel América, y eso obviamente sí nos da un poder geoestratégico. Pero les voy a dar un dato acá para entrar en datos certeros. Dicen que Ecopetrol le aportará este año a la nación 52.5 billones, de los cuales 29 serán el producto de los dividendos, 12 billones .5 en impuestos y 11 billones en regalías. Entonces, esto es una cifra importante, 52 billones de pesos. Hay que cuidar los activos estratégicos, y el llamado a Petro es: sígase dejando ayudar, por favor, haga alianzas y haga juntas directivas con técnicos
que le hablen certeramente de cómo cuidar el valor país, cómo cuidar lo que nos volvió ricos y lo que nos tiene todavía fuertes, porque recordemos que el café no nos da fuerza en este momento. Lo único que nos da fuerza en este momento es energía, sector energía, gas y petróleo. Sí, en eso hay O sea, recordemos, dos mensajes importantes. sí, recordemos, primer renglón de exportaciones, gas y petróleo y gas. Y el segundo, minería. Entonces el tema es, ojalá hacer la transformación acá. Yo creo que ustedes saben y se acuerdan que, por ejemplo, Colombia es uno de los países con mayores reservas del mundo de carbón térmico. ¿Qué tal si nosotros producimos, no exportamos el carbón, sino producimos esa energía con ese carbón térmico y la exportamos mejor como valor agregado? Sí, vamos a entrar al panorama económico nacional en los temas que la agenda de Colombia pues está planteando y que se van a dar este año en el Congreso de la República. La reforma laboral, avanza la reforma política, la reforma pensional. En fin, hay unos retos bien interesantes en el 2023, a pesar de condiciones difíciles también en el político, porque tenemos elecciones en alcaldías, en departamentos, en las gobernaciones, y eso pues hace difícil cada vez más la coherencia, la convergencia de esa coalición que tiene el gobierno, pero ojalá estas propuestas puedan avanzar. Hoy invitamos a Alberto Suárez, que nos acompañe, Alberto Pardo, para que nos acompañe hoy en este tema que vamos a analizar del tema pensional, que hay muchas miradas, desde luego, hay muchos intereses también. En ninguna parte del mundo la política se mueve sin intereses económicos, sociales, que le permitan a la humanidad moverse territorialmente, nacionalmente, internacionalmente. Está el sistema privado, el sistema de prima media, y pues eso es lo que se va a buscar, que básicamente lo que hay en el país, todo el mundo dice, no, pero hay que ser solidarios, mire, la gente vive mal, ¿cómo hacerlo? Y lo dicen los sectores de derecha, de izquierda, el tema es cómo hacerlo, o sea, no es tanto de ponerle la mano en el hombro a la persona y decirle, ay, usted pobrecito, usted no tiene nada, sino cómo o el Estado o el sector privado pues actúa, no es solamente sentimental, todas las partes, ¿no? No sentimentalismo, eso es con recursos. Entonces hay 3 millones de adultos. Con fórmula que sea técnica. De adultos mayores y el presidente Petro lo ha planteado técnicamente, o sea, cómo se recogen unos recursos, los capta Colpensiones y esos recursos con los 4 pilares puede empezar a financiarse esos 3 millones de adultos mayores que con 500.000 pesos, que con 500.000 pesos tampoco vive mucha gente. O sea, es poner a una persona a decirle, viva en el mercado colombiano con 500.000 pesos. Actualmente recibe por los beneficios, los famosos bonos, 80.000 pesos, que eso alcanza para... Recordemos que el salario mínimo quedó en ¿cuánto? 1.160.000. 1.160.000. Estamos bien, ¿no? Sí, exactamente, con el 16%. Entonces, y más el subsidio de transporte. Entonces, la idea central es esa, ¿cómo logramos hacer convergencia en el país? ¿Cómo logramos que un país que tiene tanta inequidad, porque no lo decimos acá en La Voz del Derecho, lo dicen los indicadores internacionales, somos de los países más desiguales del mundo? Entonces, ¿cómo hacerlo posible o con reforma tributaria que acerque más, que participen más los que más ganan, los que más tienen utilidades? Esa reforma ya pasó, ya es un hecho económico. Ahora viene la reforma pensional, entonces le damos la bienvenida a Alberto Pardo, que pues tuvo el honor de conocer a su querido padre, y entonces por esa razón nos ha llegado, hay una convergencia de posibilidades en esta vida, de compartir temas y de que nos acompañe aquí en La Voz del Derecho, que ya había estado en otra oportunidad, me comentaba extra micrófono, ¿cierto? Sí, muy buenas tardes, Luis Alberto y Alejandro. Me complace mucho estar en esta tarde, en esta oportunidad de Qué pena, ¿no recuerdas su nombre? Alberto Pardo Barrios. Alberto Pardo Barrios. Sí. ¿Y cuál es tu trayectoria en el tema de pensiones? Bueno, tuve la fortuna de estar en la discusión de la Ley 50 del 90, en donde traía un capítulo de pensiones. Exacto. Inicialmente la Ley 50, que era reforma laboral, traía un capítulo de pensiones. ¿Qué año fue? 1990. 90. 32 años, 33 años. 33. Y después en toda la discusión de lo que fue la Ley 100. Proyecto de Ley 155 del 92, todos los debates en las comisiones séptimas de Senado y Cámara, que después se integraron, las plenarias y bueno, todo un continuo atención al tema pensional, inicialmente en representación de las centrales obreras, en ese caso de la CUT. La CUT estaba recién formándose y designó un equipo del cual yo hice parte y la verdad pues es un tema que apasiona, el tema pensional. Sobre todo el tema de la afectación en finanzas públicas, ¿no? El tema fiscal, ¿no? Sí, hay un componente severo en el tema de los recursos. Sí, no sé si estoy bien en la cifra, pero creo que del presupuesto nacional se van más de 40 billones. Pero hay que diferenciar. Anual, ¿no? Sí, pero hay que diferenciar que ese componente, correcto, que ese componente
digamos, no es Colpensiones, no es el régimen de prima media. Sí. Recordemos que tenemos dos regímenes oficiales creados por Ley 100. Exactamente. El de prima media, que es el antes seguro social, en el que hay participación del Estado, de los trabajadores y los empleadores, y el de ahorro individual, que es el régimen fondos a través privados. de fondos privados y sociedades que los administran, que son las sociedades administradoras de fondos privados de pensiones. Hay otros regímenes del que casi no se habla, que son los que tienen la deuda constante y permanente. ¿Especiales? Que son los excluidos, Claro. exonerados y especiales. Dentro de esos hay un gran componente que son Especiales. las fuerzas militares y de policía. O sea, eso conforman casi 500.000 personas que que reciben. devengan pensión. Ya hay que dárselas y que siguen generando. Porque ustedes saben que ellos tienen un régimen que Especial. les permite sumar Pues nada. el tema Sumar beneficios, ¿no? de conflicto como tiempo adicional y entonces adicional. disminuyen. Pues duplican, Ve sí. uno personas de 40 años pensionadas. Ahora, Pensionadas. todavía, porque han entrado a los 18 o 20, a los 20 20 iniciales años ya. de trabajo y ya. Y exactamente. Sí, porque ¿Se diría que es por prima de riesgo? Es porque el tema, digamos, de orden público hace que ellos tengan esa característica especial, fuerzas militares y de policía. Pero hay algo que le ha pasado a todas las democracias y países, en su gran mayoría, que se han entrado en la privatización. Recordemos que no todos los países del mundo han entrado en privatización ni en fondos privados. Solamente han entrado 36 países del mundo, Solamente de 196. ¿Cierto? Entonces tenemos 160 que no entraron, ni les interesa entrar. Y lo siguen Les manejando llama la como atención. sistema público. Como sistema público. ¿Sí? De las 136. grandes economías del país, de países, es decir, los más desarrollados, tienen un fundamento de política del Estado, política social del Estado, el garantía del derecho a la pensión. Lo que no sucede en los países que entraron en esa Privatización. horda de privatización de las pensiones, que fue a raíz de 1980, con el experimento que hizo Chile a raíz de una decisión del Consenso de Washington. Perdón, una pregunta. No sé si conoces el caso de Noruega. ¿Es del Estado o es privado? Es del Estado, ¿cierto? El caso de Noruega es muy interesante porque hay una Fondos- participación. ¿Sabes por qué te pongo, perdón, del para, Estado. para explicar a los oyentes Sí. por qué hablamos de Noruega? Porque es que resulta que Noruega tiene un fondo de $1.400.000.000.000. Fondo, Es fondo exitoso. soberano. Un fondo soberano es exitoso. Sí. Entonces Reservas. no siempre, y eso es bueno aclararlo, no siempre los sistemas públicos son degenerativos. Es correcto. Hay unos que son muy eficientes. Se manejan eficientemente. O funcionan sea, lo manejan mejor, es como una compañía como BlackRock, o sea, Sí. son tan con eficientes indicadores de eficiencia. manejando Claro. los dineros. Con la mayor incluso tecnología y desarrollo de conocimiento informático y desarrollo de conocimiento económico. Sí, Entonces mira, la otra hay vez yo hacía una un- fortaleza grande que viene a ser para todo el país. Canadá Buenísimo. es otro ejemplo. Y es un ejemplo a nivel global, ¿no? Es O cierto. sea, si tú, por ejemplo, explicándole a los oyentes, un fondo de $1.400.000.000.000, si nomás saca el 5% de utilidad de ese fondo, ¿cuánto es? Sí, sí, sí. $70.000.000.000, La que fortuna. mal contados en pesos son 350 billones de que pesos. es lo que tienen hoy los fondos privados. Con la aproximadamente. diferencia, Lo que tiene Colombia en los fondos privados. Sí. correcto. con la diferencia que Noruega tiene 6-7 millones de habitantes. Es cierto. Es uno de los más importantes y que es lo que también acompaña a ese ejemplo. Y es el concepto de estado de bienestar. ¿Sí? Que no impide que existan personas ultra ricas, supermillonarias, que también puede Pues darse en sí, el mundo capitalista, claro, claro. pero que exista un mínimo Una cadena de de solidaridad mínima. redistribución y que el nivel de vida, en vez de bajar y deteriorarse en la medida que crece la riqueza, el nivel de vida se va haciendo mucho más fuerte. Con lo mucho que más usted claro. dice, sin castigar la generación de riqueza y valor. Para ni nada. castigar a los ricos. Incluso los ricos ya están pensando en algo, por motu propio, algunos. ¿En Hombre, Noruega? en general, en el mundo, Estados Unidos. en su contribución social en los impuestos. Aportar Porque más. los capitales que se han crecido mucho, usted sabe, la concentración de la riqueza ha sido muy abundante y el crecimiento mucho más después de pandemia. Después de Entonces, pandemia. ¿qué pasa? Que los impuestos que ellos pagan se han mantenido a la baja. Lo que ellos pagan en impuestos, los Términos- ultra ricos, en términos reales, en exacto. términos reales van hacia abajo, mientras que la cadena de mitad y hacia abajo de la población, clases medias y bajas, suben en la contribución, lo que no debe ser lógico. De acuerdo. Entonces el planteamiento es cómo esos ricos, que tienen todo el derecho a ser ricos y ultra ricos, contribuyen proporcionalmente a su nivel de riqueza. Y eso permitiría entonces que hayan unos mayores recursos grandiosos, suficientes para eliminar la miseria, la pobreza y empezar a dar equidad. Y un tema que hace eso fundamentalmente, ese es uno de los principios de la seguridad social, es
el de la redistribución del ingreso a través de las pensiones. A través de las Cuando pensiones. se crean pensiones mínimas o piso de protección social, que lo dice la OIT desde el año 2002, empiezan digamos, como a ponerle límites al crecimiento que hace daño. Es comparado con lo que se comentaba antes del ambiente. No se puede crecer a costa del deterioro de la fuente, que es la tierra. Hay que sostenerla y mantenerla y cuidarla para que siga, ¿no? Cuidar su dinámica. Entonces, eso es lo que tiene que pensarse también a nivel de las grandes fortunas de todos los países. Hombre, ¿cómo se contribuye proporcionalmente para que existan unos recursos que hagan vivible de una manera más digna el ser humano? De acuerdo. Y ¿Me recuerda su nombre, por favor? Alberto Pardo. Alberto Pardo, para todos los oyentes, recordémosles. Alberto, una pregunta que te quería hacer, pero no es importante también dentro de esto que se habla de la protección social, dar conciencia también de que todos deben aportar para poder recibir. O sea, ¿por qué lo digo? Sí. Porque es que a veces en estos, cuando no se arma muy bien un plan de gobierno con el tema de pensiones, estos huecos, pues al gobierno les toca taparlos en algún momento, precisamente porque hay una población que no está cubierta y de alguna forma toca cubrirla. Pero hay otra parte de la población que va a decir, oiga, pero ¿cómo así? Si yo coticé toda mi vida, ¿yo por qué tengo que subsidiar a un tercero y recibir menos dinero si yo fui juicioso en la contribución? Ya desde un pequeño paréntesis, ya desde la ley 100 hay un fondo de solidaridad de los que tienen mayor pensión. Eso es de un lado. Segundo, otro elemento, un tip pequeñísimo, que es el relacionado con la situación del pleno empleo. O sea, por eso es que nosotros, digamos, un sector de los economistas hemos presentado, o se va a presentar al Congreso de la República, un proyecto de acto legislativo para que además que la Junta Directiva del Banco de la República responda por la inflación, que lo hace a veces bien, a veces no tan bien, pero lo hace, responda como lo hace la Reserva Federal en los Estados Unidos. Ya tuvimos reunión con el secretario, el consejero económico de la Presidencia de la República, y está de acuerdo en presentar este acto legislativo en el Congreso con el respaldo del gobierno para que la Junta Directiva del Banco de la República, además de responder por la inflación, también responda por el pleno empleo. Si hay pleno empleo, usted tiene la población produciendo y no tendría al final de la vida diciendo a la gente, perdón, usted como no trabajó, pero no es que la gente no quiso trabajar, es que no tuvo oportunidad de trabajar. No tuvo la oportunidad. Entonces ahí sí le doy la palabra a quien nos Perdón, acompaña. pero hay algo interesante para complementar lo que está diciendo el profesor Luis Alberto y que viene la intervención, es que el Estado no se vuelva un empleador inoficioso. Me explico. Antiguamente se manejaba mal el Estado y, por ejemplo, se creaba una empresa burócrata. Prácticamente no genera nada de valor y si genera es un gasto. Ese es el empleo con el que no se está de acuerdo. Empleo con el que se está de acuerdo, por ejemplo, que Ecopetrol compró ISA y pueda comprar otras compañías o puede armar otros brazos de generación de valor y exportaciones. Eso es positivo, porque genera un valor, genera una balanza comercial. O el Estado promotor del desarrollo que genera proyectos que no lo hace el Estado, sino que lo hace el sector privado. Eso. Y ahí hay generación de empleo. No es estrictamente con la concepción keynesiana antigua, sí, viejísima, hay incentivo de abrir huecos, tapar huecos y abrir huecos. Sí, de acuerdo. Es cuidar precisamente las finanzas. Y hay otra cosa que quería decirle antes de que venga su intervención, que lo estábamos esperando hace mucho tiempo, porque este es un tema estructural, coyuntural para el tema de finanzas públicas. Es cierto. Primero, recordar la inicial planteamiento, porque en lo que se plantea, digamos, hay como una dicotomía que ya ha resuelto el mundo, y es saber si la pensión es un derecho social o es un esfuerzo del individuo. O sea, hay un debate de fondo interesante. ¿Cómo lo ha resuelto el mundo? Los 160 países que no cayeron en la privatización, que a propósito de los 36 que cayeron, ya se han devuelto 24. O sea, ensayaron privatización y se devolvieron. Al sistema público. Y 6 están en proceso, dentro de los cuales nos contamos. O sea, ¿solo quedan 6? Solo quedan 6 ¿Cuáles con son? fondos privados. Chile. Pero fíjate lo que está pasando en Chile. ¿Sí? Sí. Algunos de Europa del Este. O sea, en países importantes realmente no encuentras. ¿sí? O sea, ahí hay una ¿Tú sabes algo, por ejemplo? Francia está en un debate muy fuerte ahora. Hoy es un día de protestas terrible en Francia. Protesta ciudadana. Subir la edad de 62 a 64 años. Pero perdóname, inicio el término del planteamiento inicial de cómo se resolvió en los otros 160 países, y es la concepción de la OIT. La concepción de la OIT en 1919 Organización Internacional del Trabajo, el Pacto de Versalles. El Tratado de Versalles, ¿qué es lo que dice? Que pone fin primero a una guerra, la Primera Guerra Mundial, y segundo se ponen de acuerdo las tres fuerzas, empleadores,
trabajadores y gobierno. Estados. Cuando se crea la OIT en esa oportunidad era con el fin de resolver la crisis que generó una guerra. Entonces había que acudir al pleno empleo o a la solución solidaria de distintas maneras, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que con el transcurrir de los años se encuentra que esa misma fuente de gobierno, empleadores y trabajadores es la fórmula casi que mágica de los grandes números para financiar los sistemas pensionales. ¿Y qué pasó en Colombia? En Colombia se diseñó un muy buen sistema en 1960 con un estudio técnico actuarial, que lo hicieron los mejores técnicos del mundo en ese entonces de Suiza y vinieron a Colombia. Dentro de esos el maestro Gonzalo Arroba, un ecuatoriano, un genio, donde diseñó el modelo para Colombia, teniendo en cuenta el precario empleo, el posible crecimiento del empleo a una mayor dimensión y el no empleo, digamos, y que se queda con una Colombia rural muy grande en ese entonces. Ese diseño de 1960 incluía aportes del gobierno, aportes de los empleadores y los trabajadores. El Seguro Social, ¿cuándo se inicia? El 1 de enero del 1967. Y las contribuciones que le correspondían hacer al gobierno no se hicieron. Y en 1973 viene el primer golpe contra la seguridad social y concretamente contra la financiación de las pensiones. Y es el decreto 1973 de 1935 del 73. ¿Quién emite ese decreto? Misael Pastrana, donde dice, lo que se debe no se paga y a partir de ahora no pagamos. O sea, financian solamente el sector privado de empleadores y trabajadores la seguridad social y el resto se quedó la carga pública. Entonces fíjense que ahí hay un desbalance que no incluyó a todos y que dejó solamente en 2 de los 3 actores en la financiación, ¿cierto? Y sin embargo la cuestión política siempre la diseñó el gobierno a través de todas las leyes. La ley 100 quiso cambiar un poco esto, pero a la mala, en el sentido de que dejar sobre los hombros de los trabajadores la exclusiva financiación de la pensión, lo que pasó en Chile. En Chile lo hizo Pinochet a sangre y fuego. Y dejó ustedes, los trabajadores, financian con su contribución las pensiones. Y como no tenían forma de protestar, les dijo, pero no se preocupen porque les vamos a aumentar el salario en un 10% adicional para que ese 10% sea de la contribución. Pero resulta que la inflación se lo comió. Claro. Entonces, ahí vemos la falla. Y cómo todavía estamos en la falla, ¿cierto? Entonces, aquí no hemos vuelto al tripartismo y esta reforma lo trata de hacer de una manera muy interesante y muy inteligente del gobierno del presidente Petro, en cabeza de él, cuando plantea que recojamos los resultados de la Ley 100. La Ley 100 del 93 está cumpliendo este año 30 años. 30 años de ejecución en donde uno ve qué balances deja. ¿Se amplió la cobertura? No se amplió la cobertura. ¿Se mejoraron las prestaciones? No se mejoraron las prestaciones. ¿Se rompieron las brechas de, por ejemplo, de género? La inequidad contra la mujer. El ingreso de mujeres. Perdón, una pregunta ahí, un paréntesis, que me lo plantean muchos amigos. ¿Por qué se habla de que la mujer es beneficiada en unas cosas y el hombre no? En el tema de las pensiones, el hombre se pensiona 5 años más tarde y me están diciendo, ¿por qué de eso sí no hablan? 57-62 es lo que está vigente. Porque obviamente ahí la mujer tiene más beneficio que el hombre porque se pensiona 5 años más temprano. ¿No? Específicas, sí, ya voy para ese punto, sí. pero ¿qué quiero terminar con lo siguiente? Entonces, en la propuesta que hay, no se va a entrar, por ejemplo, en los temas de número de semanas, en el valor de las cotizaciones, en la edad, ¿cierto? Ni en el monto de la prestación. O sea, no va a haber una reforma paramétrica. No se van a retocar los parámetros. Sin embargo, hay sectores que quieren que se toquen algunos parámetros. Pero en general la propuesta no lo trae. ¿Qué se va a tocar? La estructura del sistema. Y la estructura del sistema, como se señaló inicialmente por Luis Alberto, es un primer pilar que es netamente solidario, que recoge la miseria que dejó la Ley 100, que son 3 o 4 millones de ancianos mayores sin ningún ingreso, o con ingresos hoy de 80,000 pesos. Entonces eso va como a llevarlo un poco a un 50% del salario mínimo aproximadamente, que supera línea de pobreza y miseria. Eso ya es un buen decir, es un buen decir, sobre todo en un país en condiciones tan desiguales y tan corrupto, en donde se han robado el erario público muchísimos años, muchas. Sí, hablando de corrupción, porque decían que del Seguro Social se habían robado mucho dinero, ¿no? De todas y que eran desfalcos también del sistema, ¿no? De todas partes. Del sistema público. Empezando por esos decretos que hacen, ¿no? Salvaguarda del gobierno, pero sí le meten la mano. Pero bueno, entonces, en conclusión, la propuesta plantea eso, que se integren los sistemas.
Ese solidario que no existía, que exista. Esa es la base de la pirámide, digamos. El segundo es donde estarían de 1 a 4 salarios mínimos para poder tener garantía de la pensión. ¿Qué pasa hoy? Si uno mira los fondos de pensiones, el nivel de devolución de saldos que tienen es altísimo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente no alcanza a hacer el capital necesario. A cotizar. Cuando estábamos en el debate de la ley 100... O sea, prácticamente se puede decir que se está descapitalizando. Esa fue la pregunta mágica. Dígame cuál es el capital necesario para que yo como senador en ese entonces, digamos alguien que fuera senador en ese entonces, pudiera construir una pensión en un fondo. Entonces, primero tenían que elegirlo como 50, 70 años. Y segundo, sus salarios crecer por encima de la inflación y nunca dejar de cotizar. Y aún así, la pensión que resultaba en un fondo era dramática. Eso se resolvió con un duelo de actuarios. Actuarios de la Seguridad Social y actuarios de los fondos privados, que al final concluyeron que no debía eliminarse el seguro, porque la propuesta era eliminar el seguro social. Entonces lo dejaron. Entonces, hasta 4 se van a garantizar los 4 salarios mínimos, se va a garantizar la pensión en colpensión, porque los fondos no la garantizan. Le hemos dicho a Montenegro, Santiago, en debates, muéstrenos un colombiano que haya reunido el capital necesario para tener derecho a una pensión del mínimo. Ninguno. Porque se necesitaría por lo menos 200 años de cotización para reunir el capital necesario de un salario mínimo. Si usted va hacia arriba, 2, 3, 4, es más dramático. Claro, ¿quiénes se están saliendo de los fondos? Básicamente jefes de recursos humanos, gerentes y personas profesionales que tienen idea de en qué hueco están, en qué trampa están, porque es la peor trampa y la peor estafa que se le ha hecho a unas generaciones de colombianos. La tasa de reemplazo es el 20% máximo. El 20%, pero no es, digamos, justo de que a mí me digan que voy a tener una pensión muy buena, que voy a salir muy rápido pensionado, cuando es todo lo contrario. Incluso hay pérdidas. Veía el caso de una gerente de un banco que lleva como 25 años cotizando. Desde que empezó prácticamente ha estado cotizando. Y me decía, yo tenía 150 millones de pesos en julio del año pasado y ahorita tengo 120. Y estoy desesperada, no sé cómo hacer para salirme porque no me dejan salir del fondo. O sea, en la misma empresa no la dejan. De ahí no le tramitan el traslado. Y le toqué, hágale, por tutela, haga lo que sea. Usted tiene todo el derecho, porque puede pasarse, todavía está cerquita de los 47 años, que es el límite que tiene. Entonces, habría en ese nivel segundo una garantía de pensión hasta 4. Pero el mismo sistema, todos sabemos que puede dar pensiones un poco mayores. Sí. Porque si usted cotiza más, le puede dar más. Y el último nivel, para terminar sería la libertad de que si yo quiero estar en un fondo, pues voy para un fondo a partir del 4º salario. De cuarto en adelante, ¿cierto? Esa es una reforma que no se ha valorado en su impacto económico y en su impacto social. Que son las dos cosas. Y eso es lo que consideramos que es más importante en este momento, de recuperar algo de lo que hizo las afectaciones de la ley 100. Hay una cosa muy importante y por eso digo, gracias profesor Luis Alberto por haberlo invitado, porque estos temas son muy importantes, porque vamos a abrir conocimiento para que la gente vea la realidad y el fondo de esto, porque hay mucha especulación, ¿no? Hay una cosa dentro de esto que dicen que muchos servidores públicos se pensionan con unas pensiones que no tienen proporciones con lo que debería ser. Por ejemplo, dicen que pensiones de 15, 20, 25, 30, 35, 40 millones de pesos, ¿sí? Dentro de esos están senadores, exsenadores, representantes a la Cámara, exmagistrados de las Cortes, que creo que son de los mejores que se pensionan, ya vienen los del Ejecutivo, ¿sí? Y otros que dicen que si usted recoge toda esa masa, esos son billones de pesos, por un lado. Pero por el otro lado dicen, no hay incoherencia porque es que ellos, ¿cuáles fueron los aportes que hicieron para que reciban todo ese dinero? Bueno, hay dos, eso tiene dos respuestas. La cotización que no ha sido toda la vida. Eso tiene dos respuestas. Correcto. Primero, no es enteramente cierto que si usted recoge toda esa población, que digamos tenga una pensión por encima de 15 salarios, para poner un punto de partida, vaya a resolver el otro problema. No es cierto, porque el número es insignificante frente a la totalidad. De personas. De personas. Pero el volumen de dinero dice y el monto del dinero tampoco es significativo. O sea, son menos del 1%. Pero creo que se hablaban de billones, ¿no? No, no es cierto. No, ese es el discurso. Es muy pequeña la ese es el discurso que muestran para que la gente apoye todas las reformas que incluyan modificar la estructura. Sí, pero una pregunta que te voy a hacer ahí. Pero no es enteramente cierto y hay las cifras. Hay un estudio en la Universidad Externado de Colombia. Sí. Pero hay una pregunta que te hago ahí. Que no es así. Que es por lo que la gente se siente incómoda. Dicen, ¿cómo van a recibir esas megapensiones y cuánto fue su aporte? Ah, bueno.
Bueno, ahí lo ¿Y siguiente. sabes por qué te hago la pregunta Sí. también? Porque es lo que me trae mucha gente, esas inquietudes y dudas. Porque si tú vas a hacer el paralelo a nivel global, por ejemplo, las pensiones de Colombia en servidores públicos, paridad poder adquisitivo están desorbitadas. Correcto. Por ejemplo, en Europa, en Correcto, Estados pero Unidos. perdóname que te interrumpa. Esta reforma que está planteada, nada habla de servidores públicos. Es una reforma para el régimen privado y para los excluidos del régimen privado en 30 años. Fíjate que los servidores públicos que generarían eventualmente ese hueco, especialmente en niveles Altos. de ejército y de policía, con el tema que tienen de exoneración de tiempo completo, ¿cierto? Y de cotización, ahí es donde está el hueco. Son 28 a 30 billones al año que se pagan en solo esa nómina de los excluidos y exonerados. Pero también uno mira desde el punto de vista jurídico. Eso no se lo inventaron ellos, eso es legítimo de todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener una protección de la fuerza pública. Y lo mismo pasó en Chile y lo mismo en muchos países que reformaron. La fuerza pública nunca la meten. Para tener la clase directiva, dirigente, la protección, garantía de que tiene su fuerza pública protegida. Yo no estoy en contra de eso. Lo que sí estoy en contra es de que no se haga un estudio actuarial que lo financie. Y más en un país y en un mundo que debe avanzar hacia la paz, pues realmente los recursos deben orientarse al desarrollo nacional, que permita financiar incluso esas pensiones. Ahora, No, ellos ya tienen un derecho. Y que permite también generar un alivio al aparato productivo, porque es que si tú le pones muchos impuestos al aparato, sectores productivos, el país no se desarrolla, se quiebra. Y así como hablábamos con el profesor Luis, ya entonces a quién le toca generar el empleo, pero es un empleo que no es de generador de valor al Estado, ya es un empleo burocrático, no es un empleo que genere desarrollo, que genere Colombia tiene muchas opciones de generar empleo productivo. O sea, en la naturaleza nuestra está el fuerte, está en el campo. O sea, nosotros no vamos a ser superindustriales, porque el mundo está superindustrializado. Tenemos es que fortalecernos en las materias primas donde somos fuertes. En lo que somos fuertes. Correcto. Entonces, hasta ahí la discusión es perfecta. Pero esas deudas, digamos, entre comillas, que el país mismo se creó con alcaldías, con gobernaciones, con escuelas, con juzgados, a nivel de toda esa clase política de empleados públicos, que ya tienen el derecho, no se les puede negar, porque ya lo tienen, ya son pensionados, ya no están generándolo los nuevos. Por ejemplo, primero los maestros que tenían un régimen especial ya están en ley 100, o sea, ya no son exclusivos de que tienen una ventaja adicional, no, ya no la tienen, ¿cierto? Y cada vez, por ejemplo, los parlamentarios, en un debate que se hizo en la Corte Constitucional en el año 2013, eran 811 pensionados, hoy son 490. O sea, eso va bajando, no va generando nuevos, va bajando. Y lo mismo exmagistrados. Sí, tenían altas pensiones, pero cada vez el número va siendo menor. Porque incluso algunos han caído en la torpeza de meterse a fondos privados. Y cuando les han dado la pensión, se van para el hospital. Sí, porque ellos son los grandes beneficiados del Estado. Pero terrible cuando usted se mete a un fondo y como respuesta de creer en eso, sale con una pensión de 2-3 millones. Pero eso sí es una metida de pata garrafal, ¿no? Sí. El mismo presidente de ANIP, expresidente de ANIP, Sergio Clavijo, en una reunión privada nos decía, yo no cometí el error de irme a un fondo privado y me voy a pensionar por Colpensiones. Y todos los del Grupo Aval, los directivos del Grupo Aval y del Banco de Colombia, Gilinski, ellos están pensionados por Colpensiones. Pero Colpensiones tampoco es que tenga una pensión exorbitante en ese número, ¿sí? Las pensiones mayores de 15 salarios mínimos no son el 1%, ¿cierto? Y las de 20 no son sino como 8 pensiones. O sea, tampoco es el mundo, el hueco está en el sector público, que es en el que no se habla. Sector público. Y a la gente no se le dicen las cosas. Y una deficiencia que vemos nosotros en todo este debate es que esto se vuelve una materia de expertos, y no debía ser así. Claro, no se Países que están más desarrollados que nosotros y son más pequeñitos, tienen dentro de su currículum y formación académica básica de primaria el tema de derechos, para saber qué es un derecho y qué no es un derecho, ¿cierto? Para saber si las personas pueden construir una pensión o si tienen que reclamarla, o sea, hay toda esa categoría de información básica que aquí nos ayudaría. Está bien que no empecemos en primaria todavía, hombre, empecemos en las universidades. Que exista una materia de derechos en todos para que la gente sepa y no caigan los universitarios de todas las carreras en una ignorancia terrible frente a esto. Y en una desesperanza, porque dicen, no creemos que vamos a tener pensión. Y sí,
sí podemos tener pensión. Esta propuesta nos parece muy valiosa para que se estudie a fondo y se le vean los beneficios que tiene. Hay algo que tú complementas que... Queda un minuto, profesor. Sí, 30 segundos. Hay algo que tú complementas y que yo lo complemento, que es también el tema de inteligencia financiera, porque es que gran parte de los fondos, Educación lo que financiera. hablamos de Noruega, porque Es acá no desde cogen el abajo. dinero y lo ponen a rentabilizar para que esos fondos crezcan, ¿no? Ahí está una de las claves. Las reservas. Mire, hay un estudio, y con esto termino, que demuestra que los grandes beneficiados de la Ley 100 son 26 familias, que son las dueñas de las sociedades que administran los fondos de pensiones. No los fondos, las sociedades que los administran. O sea, ellos son los que conformaron el capital y son los que tienen la ventaja jurídica de administrar el mayor negocio, De utilizar el en negocio. el que solo para los beneficios. socializan las pérdidas, pero capitalizan entre ellos las ganancias. Llegamos de esta manera al final con este interesante tema de las pensiones en Colombia y el proyecto de ley que está en el Congreso de la República para estudio este año, que seguiremos aquí trabajando e invitando a nuestro querido palenista hoy, Alberto Pardo, para que nos siga acompañando, ojalá en próximas oportunidades. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, hoy les acompañamos Jimena Charres de los Estados Unidos, Alejandro Velandia, Luis Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Laza. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.